La palabra de Dios con respecto al movimiento LGBT. Antes de entrar en los pasajes de la palabra de Dios relevantes al movimiento LGBT, que quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, travestis, permítanme afirmar que Dios ofrece salvación a todos los que se arrepienten de sus pecados y se apartan definitivamente de ellos. Jesucristo derramó su sangre en la cruz, en el Calvario, para que pudiera haber perdón para todos los pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si la persona confiesa ese pecado y realmente se aparta de él. Jesús, el gran creador, conoce a cada individuo que está luchando personalmente. Sin embargo, no hay gracia que cubra los pecados a los que uno se aferra, especialmente si uno vive un estilo de vida que involucra algo que es una abominación para Dios. Mientras Dios ama al pecador, Él odia el pecado. Si el pecador no puede apartarse de su pecado, recibirán las consecuencias según lo que hubieran hecho por medio del cuerpo. Podemos encontrar esta verdad en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué es importante saber qué es una abominación a los ojos de Dios? Aquellos que planean hacerlo a través del pronto tiempo que viene de angustia, que desean ser sellados, deben ser capaces de distinguir entre el bien del mal. Deben tener discernimiento, deben conocer y obedecer los mandamientos de Dios. Ellos son los que se apartan del pecado y tienen un libro de registro limpio delante del Señor. Suspiran y lloran, lo que significa afligirse y lamentarse por los pecados del mundo, de nuestra nación, de nuestros estados, de las ciudades e iglesias. Ezequiel, capítulo 9, proporciona detalles sobre este proceso de sellamiento o marcación del pueblo de Dios. Aquellos que no estén sellados perderán sus vidas en la próxima tribulación. No serán protegidos por los ángeles de Dios, ni estarán en el cielo. Ezequiel 9, versículo 4, dice así: Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Solo Dios define lo que es una abominación, no los humanos ni los ángeles. Él solo es el juez en el fin. Hay una serie de comportamientos y actitudes que Dios considera como abominaciones. Y entre ellas está la inmoralidad sexual, tanto de tipo heterosexual como homosexual. Este estudio se centra en el movimiento LGBT y la palabra de Dios, de modo que será en lo que la mayoría de nuestros versículos se relacionan. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia de Sodoma y Gomorra. Las perversiones sexuales desenfrenadas eran comunes en estas ciudades antiguas de la llanura, junto con el malvado tratamiento a los pobres y los viajeros que pasaban. Cuando los dos ángeles que aparecieron como hombres entraron en Sodoma, Lot les saludó
y los invitó a su casa. Más tarde su casa fue rodeada por un número de hombres malvados de la ciudad. Génesis, capítulo 19, versículos 5 al 7, dice: Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Reinaban en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y las borracheras. Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia. Aunque tenían ante sí el ejemplo del mundo antediluviano, y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo seguían la misma conducta impía. Esta cita la encontramos en Elena de White, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 153. Dios derramó fuego y azufre ardiente, sobre las ciudades de la llanura, convirtiéndolas en ceniza, como una señal o ejemplo para el mundo. Ver 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, y Judas, capítulo 1, versículo 7. ¿Ha aprendido el mundo su lección? Dios, a través de su ángel, y luego a Moisés, hizo claras sus leyes. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. En Levítico capítulo 20, versículo 13, y cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Entrambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Deuteronomio 22, versículo 5. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. El libro de Jueces, capítulo 19 y 20, relata la historia de un levita y su concubina, esposa, que regresaban a su pueblo y tuvieron que pasar la noche en una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Mientras recibía hospedaje de un anciano amable, la casa fue rodeada de hombres malvados. Jueces capítulo 19, versículo 22. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, cercan la casa y batían las puertas, diciendo al hombre viejo, dueño de la casa: saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Lea los capítulos 19 y 20 de los Jueces y encontrará que como resultado del pecado cometido por los hombres de esa ciudad esa noche, casi toda la tribu de Benjamín fue exterminada. ¿Por qué? En vez de reprender a los hombres de esa población, el resto de la tribu apoyó a estas personas malvadas y sufrió una destrucción común. El pecado abierto, no reprendido, se convierte en pecado corporativo. Hay muchos otros textos sobre los sodomitas, homosexuales masculinos, prostitutos y otras abominaciones en el Antiguo Testamento. Pero debido a las limitaciones de tiempo, vamos a pasar al Nuevo Testamento para ver si hay alguna disminución de las consecuencias de quienes practican estos tipos de conductas. Marcos 7, versículo 20 al 22. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre,
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Romanos capítulo 1, versículo 26, el 27 y el 32. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias, los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros. Y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Fornicarios es una persona que tiene relaciones con prostitutas, especialmente un hombre sexualmente promiscuo. Si bien hay más textos, los anteriores son claros. En Apocalipsis, Jesús da una lista parcial de los que podrán y no podrán estar en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, versículos 12 al 15. Y aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. ¿Ha cambiado la posición de Dios en los posteriores 1900 años desde que se escribió el Nuevo Testamento? Lo siguiente de un sueño moderno podría ser aún más claro. Luego el heraldo me muestra un grupo innumerable de hombres y mujeres que comienza a unirse y pararse juntos. Es como si el gran juez hubiese dispuesto que se unieran para recibir su sentencia. Veo que los de este grupo están en pie tal como estaban cuando fueron a su descanso. Muchos llevan los resultados obvios causados por las prácticas inmorales del pecado manifiesto. Se me hace saber que su estilo de vida fue permitido porque muchos
aseveraron que era políticamente correcto. El heraldo interrumpe el silencio y dice: hace 6000 años que el universo observó cuando el Creador metió su mano en el suelo y del polvo de la tierra formó un hombre perfecto, creado a su imagen. Entonces decidió que sería bueno que ese hombre tuviera una ayuda idónea, alguien con quien él pudiese hablar, disfrutar y tener compañerismo, y alguien que fuese su igual a él. El Creador hizo que ese hombre durmiese, y de ese hombre creó a la mujer a su imagen. Él los creó hombre y mujer. En ningún otro sitio del universo hay hombre o mujer, excepto en la tierra. El Creador santificó esa unión como marido y mujer y los pronunció casados. Toma nota de que esa fue la segunda institución que el gran fundador creó. La primera institución fue el séptimo día, el sábado. Entonces el Creador ordenó que esos dos, en su unión matrimonial, por medio de la santa institución del matrimonio, fueran fructíferos y se multiplicaran. Ellos debían poblar la tierra. Ellos no fueron creados con la composición genética de un hombre y un hombre, ni de una mujer y una mujer, para que viviesen en esa santa unión, ni para tener una relación sexual. El gran fundador creó una unión perfecta entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa, en la santidad que él llamó matrimonio. Él nunca creó una composición genética que resultase en una vida homosexual. Aquellos que han escogido ese camino no lo han escogido debido a un rasgo heredado, ni un desorden genético. Nada de eso está relacionado con el maravilloso diseño del gran creador. Aquellos que viven ese estilo de vida, la viven debido a lo que ellos han elegido. No es a través de lo que fue creado. Aquellos que ocupan puestos de consejería, que no ayudaron a corregir a los que viven ese estilo de vida, aquellos que los aprobaron y les hablaron cosas suaves y blandas, rendirán cuentas al gran juez. Entonces mis ojos miran a aquellos que cometieron este pecado de pisotear el matrimonio, la sagrada institución de Dios. Hay hombres parados con hombres y mujeres con mujeres, porque ellos prefirieron pecar en vez de vivir la vida matrimonial que Dios instituyó en el jardín del Edén. Se me hizo ver claramente que ellos se levantarán para recibir la recompensa de haber pisoteado una de las instituciones de Dios y por violar su santa ley, cosa que trae la recompensa de la muerte eterna. Cada uno reconoce que tomó esa decisión y que ha pecado. El heraldo me llama por mi nombre celestial y dice: sigue analizando y relata a quienes ves de pie en esta segunda resurrección. Al contemplar la superficie del mundo, me siento abrumado al darme cuenta que la mayoría de los que vivieron en la tierra ha seguido a Satanás. Sin embargo, el gran creador conocía a cada uno personalmente. Sueño número 44. El fin. www.formipeople.org. Observe que la posición de Dios no ha cambiado. Lo que se ha vuelto políticamente correcto
y aceptable en gran parte del mundo moderno, sigue siendo una abominación a su vista. Y todos aquellos que viven el estilo de vida homosexual o LGBT no heredarán el reino de los cielos. Los comportamientos que el movimiento LGBT defiende o promueve se oponen directamente a la palabra de Dios como se cita arriba y por lo tanto no son de Dios sino de su adversario. Echemos un vistazo a lo que las iniciales LGBT representan y cómo la palabra de Dios lo califica. LG, lesbiana o gay. Si una persona tiene relaciones sexuales con una persona de su mismo género, homosexualidad, es una elección, es una abominación para el Señor. B. Bisexual. Una persona que tiene relaciones sexuales con ambos sexos comete un pecado en ambas partes. Las uniones del mismo sexo, homosexualidad, son una abominación para el Señor. Las uniones heterosexuales no matrimoniales son adulterio o fornicación, las cuales son abominaciones al Señor. Dios considera que el género de una persona se fija poco después de la concepción, cuando se diferencian en hombres o mujeres, independientemente de si ellos creen que ellos mismos son el género opuesto. Dios los hace responsables de actuar de acuerdo con su género original. Así, sin importar si una persona sufre una operación de cambio de género, desde la perspectiva de Dios, su género permanece sin cambios. Así, si tienen relaciones sexuales con una persona de su género original, es un acto homosexual y una abominación al Señor. La letra T. Transexual o travesti. Si una persona usa la ropa de otro género o aparece como el otro género, es una abominación para el Señor. Los hombres que son afeminados, que actúan y se visten como mujeres, no heredarán el reino de Dios. Las mujeres que llevan ropa de los hombres o el estilo de ropa de los hombres son también una abominación al Señor. Vamos a profundizar en eso. Deuteronomio 22, versículo 5. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. En el libro Compromisos Sutiles, Joe Creutz cita a Elena White. Me fue hecha referencia a Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Hay una tendencia creciente a que las mujeres tengan una apariencia tan semejante a la del otro sexo como sea posible y de hacer sus vestidos muy semejantes a los de los hombres. Pero Dios declara que esto es abominación. Testimonios, volumen 1, página 457. Creus continúa. Observe que ella llama abominación a la confesión de las ropas de mujeres muy semejantes a las de los hombres. Así la cuestión para nosotros no es si las ropas actualmente son del otro sexo. Podrían ser creadas solamente para un sexo, pero podrían ser confeccionadas a la semejanza del sexo opuesto. Por lo tanto, la influencia sería de empujar a los bisexuales o a los homosexuales no declarados
más allá de la línea a un grupo definido. Como leímos antes, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, entre la lista de los injustos que no heredarán el reino de Dios están los afeminados y los homosexuales. Dios quiere diferenciar claramente entre el hombre y la mujer. Aquellos que se someten a una operación de cambio de sexo y luego usan la ropa de su nuevo sexo y se involucran en relaciones sexuales con individuos de su género de nacimiento, cometen un pecado en ambas partes. Aquellos que son parte del movimiento LGBT o apoyan al movimiento LGBT, sea que cometan o influyan en la comisión de la inmoralidad sexual, a menos que se arrepientan, abandonen permanentemente su estilo de vida pecaminoso, no serán salvos. ¿Cómo pueden suspirar y llorar por estos pecados cuando apoyan o aceptan ese comportamiento? Satanás trabaja a través de profesionales de la salud mental y otros para convencer a los participantes en el movimiento LGBT de que no pueden cambiar, de que es incorrecto cambiar, de que se rechazan a sí mismos. Incluso tratan de prohibir el rescate de los homosexuales y así trabaja para atar a estos en cadenas de pecado. Observe lo que el ángel dijo. Aquellos que ocupan puestos de consejería, que no ayudaron a corregir a los que viven ese estilo de vida, aquellos que los aprobaron y les hablaron cosas suaves y blandas, rendirán cuentas al gran juez. Se necesita tiempo, generalmente semanas, para desarrollar un buen hábito, para desarrollar una habilidad. Pero los hábitos negativos parecen formarse casi instantáneamente. ¿Por qué? Porque desde un sentido espiritual, los poderes de las tinieblas vigilan a los individuos susceptibles. Cuando ellos sienten una curiosidad, un cuestionamiento, inmediatamente capitalizan esta curiosidad y comienzan a convencer a la persona de que son así. Un pensamiento, una curiosidad, una exploración combinada con el pensamiento repetitivo, sugeridos por ángeles malos, llevan a la persona a su primera acción y luego el segundo, el tercero y así sucesivamente, hasta que se enraiza en la psiqui de la persona. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Llamamos a esto una adicción, pero en realidad es una posesión por este tipo de espíritus. Una vez que la persona ha cedido, los ángeles malos tienen poder casi completo sobre esa persona. Esa persona comienza a odiar lo que es bueno, a odiar a quienes lo corrigen o detienen, y comienzan a justificar y promover su comportamiento y estilo de vida ante los demás. En lugar de usar la razón para justificar sus posiciones, usan sentimientos, emociones, abuso verbal y poder político para hacer cumplir su voluntad. Hay quienes pueden ser más susceptibles a la tentación del movimiento LGBT, los jóvenes, los heridos, las víctimas del abuso, los nacidos en familias divididas que no tienen papeles de género adecuados
para ellos. Los que adormecen sus mentes con el alcohol o las drogas, y los que están rodeados de mujeres fascinadoras. El contemplar nos cambia. Los hombres en que predomina la parte derecha del cerebro pueden pensar que son homosexuales cuando son pensadores emotivos. Los varones con bajos niveles de testosterona pueden cuestionar su sexualidad. Los medios de comunicación defienden el mal, divulgan y muestran estas abominaciones a los espectadores. Los espectadores son tentados y muchos sucumben, si no al comportamiento, a aceptar la conducta. A través de la exposición repetitiva, el pecado se vuelve menos pecaminoso en los ojos de los espectadores. Se gana impulso. Satanás se deleita en aquellos que se unen a su causa. Están atrapados, esclavizados a un final muy triste. Pero no tienen por qué terminar de esa manera. Hay esperanza en Jesucristo y su sangre derramada en la cruz en el Calvario. ¿Cómo vencer? Aquellos que hacen parte de la colectividad o movimiento LGBT pueden ser liberados de su esclavitud. Recuerde la frase: el gran creador conocía a cada uno personalmente. Jesús se acerca a ellos, llamándolos a apartarse de su estilo de vida de pecado. He visto las sanaciones varias veces. Todavía Dios es poderoso para salvar. El primer paso es darse cuenta de que esta es una batalla espiritual, una batalla entre Jesús y su adversario Satanás, una batalla por el alma y el destino eterno. Uno no puede vencer el pecado por su cuenta. La salvación viene de Dios. Es el único que puede liberar a una persona de los poderes de las tinieblas. Solo Dios puede retirar los espíritus de homosexualidad, confusión de género, afeminados, adulterio, lujuria, falta de perdón, amargura, ira y resentimiento. 2. Las personas deben dedicar sus vidas a Dios, reclamando a Jesús como su Salvador y Señor, confesando sus pecados y pidiendo perdón. 3. Necesitan perdonar a aquellos que les han hecho daño o mal con intención o negligencia. Padres, familia, un pariente, un maestro, un miembro de la iglesia, un amigo, quien sea, deben pedir que el Espíritu Santo les ayude a recordar a quienes necesitan perdonar y perdonarlos completamente. 4. La persona debe, en el nombre de Jesucristo y el poder de su sangre derramada, rechazar los malos espíritus con los que están luchando. Otros pueden ayudarlo con esto. Uno debe decir: en el nombre de Cristo Jesús, cuya sangre fue derramada por todos los que crean en Él y reciban vida eterna, te mando que no digas ni una palabra, sino que te apartes de mí y jamás regreses. Como creyente en Cristo Jesús, el factor clave de lo que debe decirse es la proclamación de su nombre y de la sangre que Él vertió.
Además, las oraciones al Padre Celestial deben ser pronunciadas en el nombre de Jesús. Nol, mensaje de Dios para su pueblo. Sueño 33, cuando Jesús lo mande. 5. Deben creer que Dios responderá a su oración. 6. Deben reclamar la victoria sobre los espíritus con que están luchando, confiando que Dios cumplirá su palabra. 7. Deben mantenerse limpios. Es muy probable que los espíritus no se irán sin luchar y que periódicamente regresarán, especialmente durante los momentos de debilidad. Esto es normal. Sin embargo, cuando la tentación regresa, eso significa que los espíritus han regresado. Rápidamente, al primer signo de su aparición, repréndelos nuevamente en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre. Incluso la oración simple, ayúdame Jesús, puede ser lo que necesitas. Eventualmente, las reapariciones de los espíritus disminuirán y terminarán. Mientras uno permanezca firme en el camino de Dios, obedeciendo sus mandamientos, uno permanecerá limpio. Si uno cae, lo cual puede suceder, grita, ayúdame Jesús, y reprende a los espíritus nuevamente en el nombre de Jesús y su sangre derramada. Uno no necesita ser esclavizado por los poderes de las tinieblas. Jesús, el gran creador, conoce la lucha de cada persona. Él está más que dispuesto a ayudar si usted le permite ser el Señor de su vida. Te pregunto, ¿por qué no escoger la vida? ¿Por qué no escoger la vida?